Greetings, boars and ghouls. I'll be with you as soon as I finish with this customer. We were just going over some of the terms of his coverage. I'll bet this is one clause you won't be getting out of. Esta noche la asquerosa historia trata de un hombre con un problema. Él quería cobrar su póliza de seguro sin morir en el proceso. Llamé a esta pequeña anécdota la trampa. La trampa. ¿Qué pasa contigo? ¡Limpia esta porquería! ¿Por qué llegas tan temprano? Me echaron. ¿Te echaron? ¿Te echaron? Sí, eso hicieron. ¿Tienes algo que decir al respecto? No, Luz, solo has estado en ese trabajo por una semana. Solo entregabas pizzas. No veo cómo es posible que te hayan echado. ¿Está prohibida el ala norte, sur, este, oeste de la torre de oficina, Putzko? Yo no sé. Bueno, yo tampoco. Ahí me estacioné. Me tardé 20 minutos entregando una pizza y 4 horas y media en encontrar el auto y aún no lo encuentro. No importa. De todos modos, no podría pagar para sacarlo. No, ¿qué vamos a hacer? Debemos mucho dinero. ¿Crees que no sé eso, Irene? Tal vez si consigo un trabajo. Puedo ir a trabajar como manicurista en el salón de Betty. ¡Olvídalo! Ninguna esposa de Lu Paloma va a salir a trabajar. Pero, Lu... ¡Olvídalo! Puedo solucionarlo. Buenas noches, deudores. Espero que estén disfrutando de sus deudas hasta que se paguen. Te lo juro, nena. Haré algo por nosotros. Tengo muchos sueños por realizar. Lo sé. Es solo que tengo miedo, Lu. El banco no deja de llamar por la casa y las compañías de crédito siguen llamando. Las que no han cancelado. Irene. Lo sé, te harás cargo. Has dicho eso desde que te conozco. Solía creer en tus sueños, Lu, pero estoy preocupada. En realidad lo estoy. No sé cuánto más pueda soportar. Irene, conseguiré otro empleo. Si las cosas empeoran, pediré dinero a mi madre. No creo que tenga más dinero para darte. Entonces, a tu madre. Mi mamá está muerta. Está bien, me encargaré. Hola. Soy el señor Neff. Sí, señor Neff. No hemos recibido su pago. Sí. Sé que estamos retrasados, ¿Qué pero... se supone que vamos a hacer? Lu me aseguró que él haría el cheque ¿Qué? y lo arrojaría al aire No sé de qué está hablando, así que mejor comuníqueme con su y lo esposo. pondría en un paquete. Si no puedo hablar Se lo con él, enviará, tendré correcto. muchos problemas, ¿entiende? No puedo seguir esperando más tiempo. Lu, se complica. Dice que va a cancelar tu Hola. póliza de seguro de vida si no le envías el pago. ¡Hola! 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 Hola, señor Neff. Lu Paloma. ¿Señor Paloma va a pagar? Sí, voy a pagarle. No puedo estar tan seguro, ¿sí? ¿Siempre lo he hecho? ¿Por qué no busco un trabajo inútil? Oiga, no puede hablarme así. Es con Lu Paloma con quien Oiga, está hablando. No me puede hablar así, es usted. Tiene ¿Ah, que sí? entender. ¡Basura! Les das dinero toda tu vida y cuando realmente los necesitas... ¿Y bueno esa póliza, sí? Es el único seguro que tenemos. ¿Qué pasaría si... Si algo te pasara a ¿Qué ti... pasaría si cobramos el seguro sin que yo tuviera que morir? Tal vez podríamos salir de aquí y podríamos vivir un poco mejor. Pero, Lu... ¿La morgue? Hola, Billy, soy yo. ¿No tienes nada que hacer por la noche? Coming over. I'm real busy. Busy? What could you be doing that's so important?
You haven't had a date in 10 years. What are you doing? Dancing with the stiffs down there or what? Sí, tengo que trabajar. Tienes que venir. Vamos, Lu, ¿por qué? Porque soy tu hermano mayor y te estoy diciendo que traigas tu trasero hasta aquí. What do you need William in on this for, huh? Lou, what are you thinking? I just want to talk to him, that's all. I got a feeling we're going to need the services of a coroner. Really, Lou, I've got a ton of work to do tonight. Yeah, Billy, I know how busy you are, but let's remember one thing. I'm your brother. Family comes first. Hello, William. Hello, Irene. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quiero? Quiero estar muerto. ¿Muerto? Muerto. Más bien, quiero que todos piensen que estoy muerto. Mi compañía de seguros en particular. Tengo una póliza de seguro por $250,000 con una cláusula de doble indemnización, lo que me daría $500,000 de billetes muerto. ¿Quieres que te ayude con esto? I can't do that, Lou. I'm a public official. You're my brother. That comes first. Are you out of your mind? What you're asking us to do is fraud. I mean, we could all go to... No puedo hacerlo, Lu. Estoy hablando de $500,000. Billy, te tocaría una parte de No eso. puedo hacerlo. ¿No puedes? Todo lo que tienes que hacer es declararme muerto, decir que me asesinaron. Eres forense, ellos te creerán. Eso ni se pregunta. No es una pregunta, Billy. Si no me ayudas, le diré a mamá que le robaste el dinero de su retiro. Pero se lo quité para dártelo a ti. Ah, nunca vi nada de eso. Eso es lo que diré. Además, tú fuiste quien lo retiró y querrás saber por qué está tu nombre en todas las formas de retiro. Jesus, Lou, how... ¿Qué tan lejos llegarás? Tan lejos como pueda. Oye, estoy haciendo esto por ti. Y tú no me estás apoyando. Fotografiarnos tú y yo en Río, comprarte la cocina que siempre has querido. Es lo que mereces. Sí, pero no quiero cometer un crimen para conseguirlo. Bueno, será mejor que se acostumbren a la idea porque lo vamos a hacer. Lou, if this is gonna work, you gotta stop scratching yourself. Well, I'm trying, but I itch. Oh, great. That's what we're gonna tell the police when they get here. Oh, yes, officer, he is dead, but he just can't stop scratching himself. And you know, you gotta breathe shallow. I could see you breathing from all the way across the room. I got rid of everything. I don't think it'll be traced. I don't know. I'm not a burglar. How's my makeup? It's not right. It's too white. It needs to look more ashen. Well, that's just great. I told her I'm supposed to look like I'm dead, not like I work for Barnum and fucking Bailey. Jeez. Oh, this is crazy. This is never gonna work. It'll be okay, Irene. When the police come, I'll take over. All you have to do is remember the story. You came home and you found Lou. As he was dying, he told you he walked in on a burglar. They struggled and the burglar stabbed him. You called me because I'm your brother-in-law and because I'm a doctor. I came over here and I called the police. And then what happens? I don't know. We'll drive off that bridge when we come to it. I would have stood up for you before. About your mother's money, I mean. It wouldn't have mattered much. She's always loved Lou best. Look, this is all fucked up. I mean, this is... Billy, look. Listen, this is fucked. This is... You're not gonna let them see my face, are you? I'll try and keep them away from you, but I can't promise you anything. They're cops. It's their job to look at your face. I guess there would be good. Irene, I need some more light, please. Easy. Oh, what the hell is that? You've been stabbed. The knife went in, the knife went out. There'd be bits of bone and muscle and lung. Christ, it's disgusting. Look. Okay. Will you just dump it? Lou, please, I've got to get this right. A fatal chest wound like the kind you've received would gush. That's what I have to tell them happened, and then they have to buy it. Okay. I just didn't think it was gonna be such a fucking mess.
Stay still. Quédate quieto. Ahora, ¿dónde dejará el arma homicida el criminal? No lo sé, por la puerta tal vez. Cuidado con las huellas, Irene. ¡Por Dios santo! Él solo la arrojó. Déjenla en el camino. ¿Saben? Esto no va a funcionar. Tengo que estar inconsciente. Oye, Irene, dame un pequeño golpe en la cabeza. No puedo hacerlo. Vamos, solo un golpe, nena, como pago por todas las veces que yo te he golpeado. No, Lou, please. Hey, you know I didn't come home last month? I said I was doing that security thing. Yeah? I was balling Betty LaRue in the back room of the beauty bar. My best friend? Yeah, your best friend. I must have fucked her for, oh, jeez. Oh, Irene, that's really weak, especially when you consider how many times I fucked her. And then I went down on her. ¡Cállate, maldición! ¡Billy! Odio cómo te trata. Oh, Dios mío. Creo que lo asesiné. No, está vivo. Estoy asustada, William. Muy asustada. Todo va a salir bien. Todo. ¿Hola? Quisiera reportar un asesinato. Llegué aquí hace 32 minutos. Señora Paloma, sé que es duro para usted, pero necesito saber qué fue lo que su esposo le dijo antes de morir. ¿Describió al hombre que lo asesinó? No, solo dijo que me amaba. Lo siento, señora. Doc, esto debe ser difícil para usted. Era su hermano. Lou y yo hablamos esta mañana. Tenía tantos planes. Lo sé. ¿Por qué no le pedimos a alguien más que se haga cargo? No puedo hacerlo yo, por Louis. ¿Él es profesional? I'll get the scumbag who did this, Doc. And that's a promise. Come on, let's get this body out of here. Espera un minuto. ¿Qué es esto? ¿Lou no te dijo que se golpeó con el atizador? Ah, sí. Sí, y me dijo que me amaba y que se había golpeado con el atizador y después se murió. Sargento, mi hermano está muerto. ¿Qué diferencia hay si el tipo que hizo esto lo golpeó en la cabeza varias veces? Por lo que sabemos, tu hermano pudo usar esto para defenderse. Tengo que revisar el cuerpo para ver si tiene algunas heridas que hayan sido causadas con esto. Yo acabo de revisarlo y no vi ninguna herida. Pero tal vez tiene razón. ¿Por qué no mando esta sangre al laboratorio y averiguamos de quién es? Bien, hazlo, Doc. Te diré algo. Iré a hacer mi reporte. Llamaré por la mañana, ¿está bien? Bien. Por lo que averiguamos, nadie vio a este sujeto entrar ni salir de la casa. Nadie ha tratado de robar los bienes en la localidad. A decir verdad, tratamos con un profesional. Se lo agradezco mucho. Mi pobre Lou, mi pobre Lou. ¿Qué es lo que te han hecho? ¿Qué fue lo que te hicieron? Mamá, trata de controlarte, por favor. No me digas que me controle. ¿Quién mató a mi bebé, mi precioso Lou? Déjame. Quiero estar con mi hijo. Mamá, soy tu hijo también. No lo sigas diciendo. Oh, Lou. Mamá Paloma. Lou estará en un mejor lugar, mamá Paloma. ¿Qué demonios vas a saber de esto? No merecías a mi Lou. Siguiendo los deseos de mi querido hermano Lou, nosotros cremaremos su cuerpo y arrojaremos sus cenizas al océano. ¡No! 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 Mamá, por favor, estás Señora dando un Paloma, espectáculo. señora por Paloma, favor. debe dejarlo ir. Vamos. Me encargo de ella. Basta. Tu madre está muy preocupada. Mi madre está muy loca. Estuviste brillante. ¿Estuve? Te ves bien de negro. Brasil.
No puedo creer esto. Quiero besarte. Oigan, ¿qué está pasando ahí arriba? Billy. Billy. Oigan, Hey. Hey, it's getting hot in here. oigan, aquí hace calor. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa mujerzuela que se casó con Lou? Todo esto es su culpa. ¿Por qué no estabas cocinando la cena? Tú deberías estar en ese ataúd. Gracias, mamá Paloma. No es culpa Señora de Paloma. él, ¿eh? ¡Cállate! Lo escuché. Está vivo. Está vivo. Lo escuché. No, está muerto, ya vivo. murió. Abran este ataúd. señor Les dije que no está muerto. No está muerto. Está muerto. Me estoy asando. ¡Ábrete, Sésamo! Por favor, escúchenme. Abran esa caja. Ábranla, por favor. Jesus Christ, I'm in hell already. Hey. Por nosotros. Sí, por nosotros. Al diablo con nosotros, muchachos. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar el cheque y volar a Sudamérica. ¿No es así, nena? Desde ahora seremos solo tú y yo. Que ella es tranquila, sin Lou, río. Billy y yo pensamos que tal vez no sea buena idea el que los dos nos vayamos a Brasil. ¿De qué estás hablando? ¿Ese era el plan? Tendremos el cheque, compraré un pasaporte falso, iremos a Río y me haré cirugía Creo que plástica. sería muy obvio, Lou. Mejor deberías confesarle todo al sargento McLean. Irene es una viuda. Debería quedarse un par de meses. Y después, cuando las cosas se hayan olvidado, ¿ella te alcanzará? William, tienes razón. ¿Un par de meses? Correcto. No se vería bien que yo de repente abandonara la ciudad y si me quedo, puedo ordenar las cosas y arreglar nuestros papeles. Sí. Sí, eso tiene sentido. ¿Y el dinero qué pasará? Debe quedarse también aquí, con nosotros. ¿No querrás que empiecen a investigar? En serio, lo mejor para ti es irte y desaparecer por un tiempo. Te daré $15,000. ¿Ves? Esto cubrirá los gastos de la cirugía plástica y también la espera. En serio, Lou, nosotros no queremos ser atrapados, ¿de acuerdo? Tan pronto como todo se tranquilice, te alcanzaré. And it'll be just like you pictured it, Lou. Only better. We'll have the money. Okay, okay, okay. That's what we'll do. To us. Damn, we were good. ¡Mesero! ¡Mesero! Se pensa que va a ser genial. Es para un loco. Sí, señor Smith. Lo de siempre. Ah, Pablo, tráeme un teléfono. Creo que llamaré a mi esposa. Por supuesto, señor Smith. No estaré casado mucho tiempo. Estas cosas van a matar a mi esposa. Lo siento, señor Smith. Esas chicas no hablan su idioma. ¿Ah, sí? Es mucho mejor, Paolo. Es mucho mejor. Soy un peleador, boxeador, pugilista. Estaré bien en una semana. Hola, habla Irene, no estoy. Por favor, deja el mensaje. Servido, señor Smith. Ah, es otro atardecer hermoso, ¿no lo cree usted? Sí, es lindo. Hola, habla Irene, no estoy. Por favor, deja el mensaje. Aquí está lo de siempre, señor Smith. Ah, es otro atardecer hermoso, ¿no lo cree usted? Sí. Señor, ¿ya habló usted con la señora Smith?
¿Cree que vendrá? Sí, en Navidad. El número que marcó ha sido desconectado. Otro atardecer hermoso, ¿no lo cree, señor ¡cállate! Smith? Shut the fuck up! Where is she? Por fin, Irene. ¿Qué es lo que...? ¿Se le ofrece algo, señor? Sí. ¿Podrías empezar por decirme dónde has estado los últimos 6 meses mientras yo perdía el tiempo en Brasil? Discúlpeme, pero no creo saber de lo que está hablando. Tal vez desee hablar con mi esposo. ¿Tu esposo? Yo soy tu esposo. No. Irene, ¿quién es él? No lo sé. Oiga, amigo, ¿qué quiere con mi esposa? ¿Tu esposa? His wife. You little whore! Llama a la policía. Yo me haré cargo de él. ¡Eres un maldito bastardo! ¡Robas el dinero de mi seguro! ¿Está loco? ¿Qué le sucede? Bullshit, Billy. Le diría a la policía toda la verdad. Me los llevaría a los dos conmigo. ¿Sí, la policía? Habla la señora Paloma. Me gustaría reportar a un intruso. Parece que está peleando con mi esposo. Dense prisa. Vaya. Y esa es toda la historia, oficial. Billy hizo la herida falsa y firmó el certificado de defunción. And this little bitch plays the grieving widow. It was all a big setup. ¿Está diciendo que él tomó el dinero del seguro, señor Smith? Insisto, yo soy Lou Paloma. Me engañaron. No permitiré que esto se quede así. Ajá, ya veo. Let me tell you something. These little scams might work where you come from, but they ain't worth shit in my territory. I saw the body. We all saw the body. Lou Paloma was laying right over there in a pool of blood. Book this shitbag and get him out of here. I'm Lou Paloma! I'm Lou Paloma! Get this character out of my sight. I'm Lou Paloma! El fiscal puede presentar el caso. Sargento McLean dice que encontró sangre en el atizador de la chimenea. ¿De quién es esa sangre? A través del proceso de huellas digitales genético podemos probar definitivamente que la sangre en el atizador es del acusado. ¿Y no concuerda con la sangre en el arma homicida? Así es, la sangre en el atizador no es del señor Paloma, es del acusado. Claro que es mi sangre, él me golpeó con el atizador. ¿Y las huellas en el arma asesina? Así es, son del señor Smith. No tengo más preguntas, señoría. Por supuesto que conozco a ese hombre. Su nombre es señor Smith. Y vimos muchos atardeceres hermosos juntos. Está loco. Y usted insiste, señora Paloma, que no conoce al defendido. La primera vez que lo vi, llegó a mi puerta gritando que él era mi difunto esposo. Se lo aseguro, yo vi a mi hermano muerto. Realicé su autopsia. Ese hombre es un maldito impostor. Señora Paloma, mamá Paloma, ¿ve a su hijo Lou en esta corte hoy? Sí, es él. Ahí está Lou. ¡Qué bien! Aquí viene la artillería. ¿Y quién soy yo, señora? ¿Tú eres mi hijo Lou? ¿Y quién es usted? Yo soy Eleanor Roosevelt. Damas y caballeros del jurado, no creo que haya mucho que decir. La única defensa del señor se basa en la ridícula aseveración de que se cometió un terrible error. Que Lou Paloma nunca murió realmente, que de hecho, él es Lou Paloma. Muy patético, considerando que ni su esposa, ni su hermano, ni siquiera su madre parece reconocerlo. No, damas y caballeros, no estamos tratando con un caso de identidad equivocada. Estamos tratando con un asesinato. Con un asesinato en el que este hombre no solo destruyó la vida de Luigi Domiami Paloma y la de todos los que lo amaban, sino que ha regresado a sus vidas en busca de ganancias financieras. ¿El jurado ya tiene su veredicto? Sí, su señoría. Ya tenemos el veredicto. Encontramos al defendido culpable. ¡Culpable! ¡Culpable! ¡Están completamente locos! ¡Soy Lou Paloma! ¡Soy Lou Paloma! ¡Lou Paloma! Antes de llegar a su fin, señor Smith, diga sus últimas palabras. Yo soy Lou Paloma. Blow me.
¿Están disfrutando otro hermoso atardecer, señor y señora Paloma? Así es, Paulo. Te amo. Poor Lou. I bet he wished now that he'd gone for the term life. Even a life term would have been an improvement. Although you gotta admit, he's never looked so juiced about his future. Así que, ¿qué dicen? ¿Están interesados en una póliza? Los beneficios son enormes, pero lo interesante puede matarte.